Buenas noches para todos, mis queridos colombianos en el exterior. Hoy cumpliendo esta cita democrática, nuestro tercer conversatorio con yo digo que son los gladiadores de nosotros, los colombianos, todos los que pelean por nosotros en el Congreso, es decir, los líderes de la oposición. El lunes tuvimos al senador David Luna, el martes al senador Miguel Uribe y hoy tenemos al gran representante Miguel Polo Polo, personalmente uno de mis representantes favoritos porque su juventud, su dinamismo, su entusiasmo en esta lucha que mantenemos nos llena de alegría. Bienvenidos y hoy vamos a conversar cara a cara con la diáspora. Hoy esperamos, por supuesto, conocer los pormenores de lo que pasó ese 20 de julio. Te admiro demasiado por tu valor civil, por el amor que tienes hacia Colombia, y a ustedes también los admiro porque créanme que cuando he tenido la oportunidad de viajar al extranjero por vacaciones, a veces me desconecto y no sé lo que pasa en mi país, pero ustedes, estando allá en otra esfera, en otra dimensión distinta, están enterados de todo lo que pasa en Colombia y eso demuestra el amor y la pasión que tienen por mi país. Y por supuesto, agradecerle a toda esa diáspora en el exterior porque sin ustedes, no me canso de repetirlo, yo no fuera hoy, gracias a Dios, representante de la República en Colombia. Porque por 26 votos gané esta curul y en el exterior saqué alrededor de 2.600 votos. Eso fue algo impresionante. Y yo sé los esfuerzos que muchos de ustedes hacen para ir a votar, que les toca apartar un día de trabajo para ir a un consulado, a una embajada, depositar ese voto. Entonces, agradecido con ustedes, admiración, respeto y espero que este sea un espacio en donde podamos responder todas las dudas y las inquietudes que tengan en esta hora que estamos acá. Todos bienvenidos a este conversatorio y vamos a empezar a lo que vinimos, querido representante, que es escuchar. Para los que lo conocen y para los que no lo conocen, yo quisiera de su propia, decir, corto, pero de su propia expresión, que nos cuente cómo es que Miguel Polo Polo, un joven que no tenía, digamos, una trascendencia política X o Y, se lanza y nos da la sorpresa de que es representante y por qué escogió es decir, la curul, es decir, por qué escogió, quién lo impulsó y por qué hoy estamos hablando con un representante tan joven en donde yo puedo ser su mamá. Todas aquí creo que podemos Mi ser la mamá. mamacita. Gracias. No, Mariate, mira, esto ha sido un milagro de Dios. Cuando uno encamina sus sueños en el propósito de Dios, estas cosas pasan. A veces nosotros tenemos objetivos que no van alineados de pronto a la voluntad de Dios y por eso a veces nos demoramos mucho en llegar a esos sueños, pero yo creo que yo conté con esa bendición de tener un proyecto de vida que se encasillaba a la voluntad que Dios tenía para mí. Ustedes me conocen, yo creo que ya esa historia la hemos contado en algunas ocasiones. Yo vengo de Cartagena de Indias, de un barrio estrato 2, estrato 1 y 2, como La María, un barrio en donde es común ver prostitución, ver drogadicción, ver atracos, ver cómo la juventud se pierde día a día. Yo viendo toda esa realidad de la pobreza en Cartagena, yo dije, yo no puedo eh, 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 conformarme con esto o esperar que mi familia y mi vida vivan esto. Y tomé la decisión de estudiar, trabajar y estudiar. A mí nada me lo regalaron. Yo nunca tuve una beca del Estado, como decían por ahí los mamertos, y que yo me metía indígena para hacer una beca. Nunca. Yo me pagué mi universidad, pasé con uno de los mejores puntajes en la de Cartagena y me la pagué trabajando, vendiendo pinturas en Home Center, vendiendo planes de celular antiguo, haciendo domicilios en domicilio.com, vendiendo zapatos en Puma, en una cantidad, hasta joyas, en una joyería de Cartagena, una cantidad de labores de una manera honrada, sin acceder a la delincuencia, como dice la izquierda, que es que hoy los jóvenes atracan o matan porque son pobres y no tienen oportunidades. No, yo creé esas oportunidades, arrebaté esas oportunidades y gracias a Dios pude culminar mi universidad. Y pues hoy en la era digital, en donde ya la información o la comunicación está democratizada, porque antes los dueños de la comunicación eran los dueños de las televisoras, hoy cualquiera tenga un celular a la mano con internet y exprese sus opiniones en cualquier campo, ya sea política, entretenimiento, deporte, y la gente le gusta, pues entonces esas ideas van a ser compartidas. Y yo conté con esa bendición. Empecé a expresar mis ideas políticas y a ustedes les gustó, me compartían, me volvieron viral en redes sociales y aproveché esa plataforma para después llegar
a la Cámara de Representantes. Ahí se lo traté de contar en resumida cuenta. Regio, representante, ese lenguaje popular, ese lenguaje franco, directo que los jóvenes, los millennials, porque tú eres exactamente un millennial, estás categorizado como millennial, Claro, del que 96. los de la edad de nosotros un poco detestamos porque son fronteros, son raros, a mí se me hace un poquito difícil a veces entenderlos, Complicado. pero tú como millennial tienes la responsabilidad de ser un representante de gran parte de la población. Ese lenguaje que tú manejas en el Congreso, en los discursos, ¿ese es el lenguaje tuyo de tu vida diaria o ese es un personaje? Mira, yo así como me muestro, así soy en mi vida, en mi esfera privada, en mi esfera pública. Yo no oculto nada ni finjo ser alguien. Y los amigos que me conocen saben que es una realidad. Tú que tuviste la oportunidad de conocerme y hablar conmigo, comimos después de la reunión que tuvimos en Orlando, tuviste la oportunidad de ver a ese mismo Miguel Polo Polo. Eh, y es porque yo, yo soy una persona que no tolera la mentira. Yo soy una persona que me gusta la coherencia. Y los que votaron por mí, María T, votaron por el Miguel Polo Polo que conocieron y yo creo que ese mismo Miguel Polo Polo que conocieron es el mismo Miguel Polo Polo que están viendo en la Cámara de Representantes. Entonces yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo en campaña, el mismo ahora que me eligieron y que estoy ahora electo haciendo mis debates, mis proposiciones, mis proyectos en el Congreso y seré el mismo si Dios me lo permite más adelante en la política. Bueno, pues aquí tienes un montón de fanáticos y vamos a empezar entonces a rodar la palabra y vamos a empezar en aras de la justicia por quien está trasnochando, que es Julio desde Suiza. Julio, tenía muchas ganas de saludarte. Julio, hoy vamos a hacer las preguntas rápidas para que nuestro representante Miguel Polo Polo nos pueda empezar a contar lo que queremos escuchar. Julio, tu pregunta y por favor la vamos a enfocar toda en lo que es el Congreso de la República, en lo que él vive y nos vamos a enfocar en ese recinto para que entendamos qué está pasando con la famosa, con el famoso fast track, con la constituyente que Pedro quiere montar, con las propuestas, con las reformas, etcétera. Aquí tenemos precisamente la fuente que nos lo va a contar. Julito, bienvenido y gracias por estar despierto a esta hora de la noche. Bueno, perfecto. Gracias de nuevo y bueno, gracias principalmente a nuestro representante Polo Polo por quien votamos con mucho fervor. La pregunta es simple. Creo que nuestra labor en el extranjero es motivada por un defender un amor de Colombia increíble y la situación actual pues nos preocupa. Lo que está pasando en Venezuela, la manera como poco a poco nos van forzando los diferentes proyectos que tuvo Petro y que han ido pasando y pasando por las diferentes fases. ¿Cómo ve Miguel Polo Polo en su juventud, en su manera de llegar a la gente, la unión que es necesaria para poder ganar en el 2026? ¿Cómo debemos prepararnos y qué tipo de información debemos propagar en el extranjero? Sabemos que nosotros representamos un cierto número de votos. Bueno, entre tantas cosas que de pronto me dijiste, bueno, la pregunta concreta, ¿cuál es como tal? Sí, te decía que nuestra preocupación es ver que van a llegar divididos, Ah, que ok, el está tema del 2026, ese es exactamente, como tú. Ok, está el CD que hace la oposición, eh, están los radicales que también hacen oposición. ¿Cómo se va a llegar a una unidad para enfrentar a una izquierda que ella se ha sabido unir para ganarte, ¿no? perfecto, mira, y te la voy a contestar de una manera honesta. No vamos a llegar unidos al 2026, o sea, no va a haber un solo candidato en la primera vuelta. Por la derecha no lo va a haber, ¿ya? Primero porque aquí esa filosofía de quítate tú para ponerme yo no se cumple. Paloma Valencia no va a aceptar retirarse para que María Fernanda sea la candidata. María Fernanda no va a aceptar retirarse para que Paloma sea la candidata. Miguel Uribe no va a aceptar retirarse para que María Fernanda o Paloma sea la candidata y viceversa. Del otro lado, David Luna, si quiere aspirar a la presidencia, tampoco va a aceptar retirarse para darle el cupo al Centro Democrático, que es el candidato del Centro Democrático, el candidato de la derecha. Abelardo, si decide aspirar, creo que tampoco va a optar por eso mismo. Yo creo que lo que tenemos que hacer antes de llegar a primera vuelta es, obviamente, conformar una estrategia como la armó Petro en la elección del 2022, una especie de consulta
ya sea una consulta interna en el Centro Democrático antes de la primera vuelta, ¿ya? Pero eso corre obviamente el riesgo de que no haya la participación, ¿ya? O una consulta en primera vuelta, perdón, una consulta en la elección legislativa, para corregir. Ustedes saben que en el 2022 Petro hizo una consulta con Francia y con otros candidatos en la elección legislativa. Petro salió ganador de esa consulta y fue a primera vuelta. Entonces yo creo que la opción más viable es que se defina primero qué va a ser el Centro Democrático, cómo va a ser el proceso de elección del candidato del Centro Democrático, porque hay 3 personas allí que quieren ser el candidato oficial del Centro Democrático. Después de que ellos se pongan de acuerdo si va a ser una consulta abierta antes de la legislativa, ya sea en noviembre o en diciembre o en octubre del 2025, porque la elección legislativa va a ser en marzo del 2026, y se elige un candidato de ese partido en esa consulta, pues que ese candidato después vaya a una consulta interpartidista con, en la elección legislativa que va a ser en marzo del 2026. No sé si me estoy haciendo entender, pero la realidad es que hoy ninguno de ellos va a retirarse para darle la oportunidad a otro sin medirse primeramente, ¿ya? Porque ellos quieren medirse. Y yo creo que la mejor forma, como lo puede hacer el Centro Democrático, es hacer una consulta para los miembros de su partido o una consulta en general abierta donde la gente salga a votar de todo el país y decida qué candidato es el que más le gusta. Si Miguel Uribe, María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, que la hagan en noviembre o en octubre. Obviamente corre el riesgo de tener poca participación en octubre o noviembre del 2025 y que después ese candidato único vaya a una consulta interpartidista en la elección legislativa, o sea, que la gente vaya, vote por Senado, vote por Cámara y pide el tarjetón de la derecha donde esté ya el candidato oficial del Centro Democrático, donde esté el candidato de Cambio Radical y donde estén los demás candidatos de los demás partidos de derecha que se quieran unir a esa coalición. Yo creo que esa es la única salida, organizarnos de esa manera, porque el esperar que la derecha se una y que saque un candidato único en primera vuelta o en elección legislativa o antes de la elección legislativa, creo que no va a ser posible. Empecemos, yo empiezo con la pregunta, representante Polo Polo, y a mí me gustaría saber, el 20 de julio fue un día que para mí fue memorable. Yo escuché el discurso del presidente Petro y sentía que estaba hablando, como lo han dicho otros senadores, de no sé qué país, porque no era el país. Él pidió perdón y hizo un acto de contrición. Empiezan a rodar los discursos, bla, bla, bla. Aquí ya tuvimos ayer, por supuesto, 2 de los protagonistas, pero cuando llega el tercer discurso, que es el suyo, Petro se retira del recinto del Congreso y se retira con la vicepresidenta. Cuéntenos qué fue lo que pasó, cómo fue ese enredo y por qué 7 discursos por primera vez en la historia de Colombia para la oposición. Yo creo que, bueno, empecemos por esa parte de los 7 discursos por parte de la oposición. Y eso responde a la respuesta que di en la primera pregunta. Porque es que existen diferentes vertientes en la oposición. Hay una vertiente que se identifica con el estilo de Miguel Uribe o con el estilo del Centro Democrático. Hay una vertiente que se identifica con David Luna y que David Luna le habla a ese público que no es Centro Democrático. Hay otra vertiente que se entiende con Miguel Polo Polo, con de pronto lo visceral que es Polo Polo o con la energía de Polo Polo. Y al final todos hacemos parte de una corriente que es el antipetrismo, ¿ya? Entonces, yo creo que el escoger uno para que hablara ese día de la oposición iba a ser imposible, porque Miguel Uribe iba a querer tener la palabra. David Luna también iba a querer tener la palabra. Eso significa que la oposición está dividida. No dividida, no dividida, porque al final todos trabajamos en conjunto, al final cuando toca votar por las mismas causas lo hacemos, al final cuando nos toca enfrentar a Petro nos enfrentamos. Lo que pasa es que hay diferentes estilos y al final esos estilos van a terminar, o al final todas esas vertientes o corrientes terminarán desembocando en el mismo mar, que es el mismo mar del 2026 en la primera vuelta donde todos iremos a votar por un solo candidato. Pero iba a ser imposible. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para ir en ese orden? Ahora, eso fue subiendo la temperatura. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un lío particular y es que el partido mío se declaró partido de gobierno, que es el Partido Ecologista, que llegó la señora Francia Márquez, le ofreció el cielo y la tierra a esta gente, y con estas prebendas, pues hicieron que mi partido se fuera en contravía a mis ideales y en contravía a lo que los electorados
que hicieron ese 13 de marzo. Entonces, cuando yo llego, porque yo esta vez seguía en España, yo llego, el vuelo, un día antes yo iba a llegar, pero me acuerdo que Microsoft se cayó y todos los vuelos internacionales se cayeron ese día. El vuelo mío se cayó, yo estaba desesperado porque decía, tengo que dar el discurso de la oposición. Yo decía a la señora de Iberia, tengo que llegar hoy a Colombia. La señora me decía, lo siento, no hay vuelos hoy para Colombia, te toca mañana 20 de julio. Y decía, Dios mío, no voy a llegar a tiempo y no voy a poder dar el discurso. Me monté en el avión, son 11 horas de España a Colombia. Yo dije, bueno, a la de Dios, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Me monté en el avión, no tenía internet. La sesión era a la 1 de la tarde, me acuerdo. Estaba programada para la 1 de la tarde. Yo estaba programado para llegar a las 3 de la tarde a Colombia. Cuando yo llego, yo dije, bueno, ya la oposición habrá hablado. Conecto mi celular a internet y, oh sorpresa, Petro no había llegado todavía a la instalación. O sea, no habíamos podido comenzar, no había podido comenzar porque Petro no había llegado. Entonces yo dije, listo, me da tiempo de llegar al Congreso. No me bañé, me cogí, me puse un traje y me fui directico para el Congreso y dije, este discurso lo tengo que dar, lo tengo que dar. Llegué, cuando llego me encuentro la sorpresa de que no me querían dar la palabra. Incluso algunos miembros de la oposición no querían que yo hablara. Y yo, pues, en mi indignación le pregunto que por qué razón no me van a dar la palabra si yo hago ejercicio de oposición, yo voto las mociones de censura, yo asisto a los debates de control político, porque en esta ocasión específica, el 20 de julio, no me van a brindar el uso de la palabra. Y me dicen que es que porque mi partido es oposición. Miércoles, ahí sí se armó la de Troya. Eso pasó, pues, obviamente, detrás de cámaras y yo defendí mi derecho a hablar. Me lo dieron 3 minutos nada más, peleé para que me dieran más tiempo, no me lo dieron, a Miguel Uribe le dieron 7, a David Luna le dieron creo que 8 o 10, a los demás le dieron 4 o 5, a mí fue el que menos me dieron. Y me ubicaron de último. Cuando yo me subo a dar el discurso, la señora Francia Márquez, obviamente ella me detesta, precisamente porque somos antagónicos, por decirlo así. Ella no sé, está identificada o representa algo muy distinto a lo que yo soy, y ustedes lo saben, y que el color de piel para mí no tiene que ser objeto de manipulación para llegar a un cargo público, para lograr prebendas como sí lo hace ella. Entonces, apenas ella ve que yo voy monto del discurso, se para, se va, pero Petro sí se queda, Petro se queda. Cuando yo empiezo a desarrollar el discurso, que después, si me quieren preguntar por el tono y por todo eso, ya después yo respondo el tono. Estoy contando lo que pasó primero, para entrarlos en contexto. Cuando yo empiezo a desarrollar el discurso, se forma una algarabía en el Congreso. La bancada de gobierno del pacto histórico, ustedes de pronto no lo vieron, pero se pararon de una manera aguerrida a gritar, presidente, sálgase. Me empezaron a buchar. Había más de 100 cámaras allá arriba, yo tratando de concentrarme en lo que iba a decir, obviamente ellos distrayéndome, tratando de sabotear, me cortaban el micrófono, yo pedía más tiempo. Al final, terminando el discurso, el presidente se terminó saliendo a mitad de mi discurso y pasó después ya lo que ustedes conocen. Ahora, mucha gente viene, y ahí ya me voy a meter en otro campo, no sé si eso me lo iban a preguntar, pero lo voy a responder ahora. No sé si estoy aburriéndolo con tanta habladuría. No, estamos bien. Nosotros queremos los detalles de lo que pasó ese día porque las otras dos conversatorios no hemos podido enfocarnos en lo que pasó y para nosotros es importante hoy entender qué pasa con la oposición, si están unidos, si vienen de diferentes vertientes, todos los pormenores de los tránsitos que están haciendo en el Congreso, las reformas, qué pasa si va a pasar el fast track, cómo está el ambiente respecto al Entonces, centro. perfecto. Tenemos Entonces, todas las preguntas en línea, así que tú creo que tranquilo. vamos respondiendo por partes. La primera, el 2026, ya lo dejamos claro. Yo expresé los mecanismos que creo que se tienen que dar para poder llegar lo más unidos posible a esa primera vuelta. Ya les conté qué pasó ese día, por qué la oposición no está dividida, ya se los argumenté por qué. Simplemente hay diferencias de pronto de estilos, y por eso pasa lo que pasa, pero al final todos estamos en el mismo lado, en el antipetrismo. Y ya les estoy contando qué pasó ese día en esa ceremonia. Ahora les voy a contar sobre mi discurso. Mucha gente, mucha gente como tú, María Teresa, y otros aplaudieron el discurso, se sintieron identificados. Otra gente les pareció muy agresivo. Otra gente les pareció que no fue adecuado. Y mira, yo te digo algo, María T. Con los socialistas, Petro
es un socialista, comunista, Petro es un criminal, un bandido, está lleno de bandidos en su gobierno, ahí está, demuestra los escándalos de corrupción, cómo se han robado el agua de la Guajira, cómo se han robado los comedores comunitarios en la costa Caribe, o sea, estamos gobernados por bandidos, y con los bandidos no hay que tener contemplación, con los bandidos no hay que tener mano suave. Yo respeto mucho los discursos de los otros miembros de oposición que fueron muy diplomáticos, pero yo creo que la situación del país en este momento no está para diplomacia y más cuando hay tanta sinvergüenzura que están haciendo enfrente del pueblo colombiano. Y esa indignación que yo sentía, que me desahogué, gracias a Dios, es la misma indignación que yo sé que millones de colombianos sentían. Y por eso lo hice con esa fuerza. No mentí, no calumnié, porque me puedo sentar con cualquiera que me diga qué parte de mi discurso fue falso. Pueden decir que fue un poco alzado de tono, de pronto por mi emoción y por el momento en donde todos me gritaban y trataban de sabotear el discurso. De pronto por eso tal vez me vi un poco exaltado, pero no dije mentiras. Hablé de la situación de orden público, de la situación de los territorios, de la seguridad de los territorios en el país. Hablé de la situación económica en el país. Y obviamente saqué a colación lo de Petro en Panamá, que yo creo que no debe de ser ignorado. O sea, ¿cómo que un jefe de Estado utilice recursos públicos del país para verse con un amante en Panamá? ¿Ya? Entonces, eso no es vida personal, eso es vida pública, porque él es una figura pública. Y todo lo que esta persona haga, pues afecta también al pueblo colombiano. Entonces, yo, todo lo que dije, Mariate, para concluir, en mi discurso fue real, fue fidedigno, y si dicen que de pronto me pasé o fui un poco grosero, pues es la opinión personal, pero no pueden decir que fui mentiroso. Y vamos a darle la palabra en este momento en orden de tiempo y de horario, se la vamos a dar a Baden Powell de Japón. Baden, corto y concreto la pregunta, bienvenido. Un saludo allá a mi amigo Polo. Bueno, felicitaciones por esa posición que tiene y lo que estás haciendo estás bien, así que no te preocupes. Un saludo especial aquí desde Japón, vivo en Nagoya ya hace 15 años de entre toda Asia. Mi pregunta es, ¿no te gustaría ser presidente, paisano? Mi hermano, como dice el dicho, todo cura algún día quiere ser papa. Entonces, obviamente, eso es un sueño que tengo a largo plazo y te lo cuento así muy corto. Cuando yo estaba pequeño, me acuerdo muy bien, yo tenía 3 años y yo me chupaba estos 2 dedos. Y mi papá nos pregunta a mi hermana y a mis 2 hermanas y a mí, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Mi hermana mayor dijo que quería hacer relaciones internacionales y fue economista. Mi hermana menor estaba pequeña, no respondió. Y cuando mi papá me pregunta a mí, yo le respondo, yo quiero ser presidente de la República. Y mi papá viene, me mira y me dice, mijo, no venimos de una familia con apellidos de abolengo, no tenemos dinero, pero quiero que sepas que mientras Dios me dé vida y salud, te voy a apoyar y vas a ser presidente. Y esas palabras me quedaron tan grabadas que cuando yo empecé desde pequeño a meterme en el tema democrático, personero estudiantil en quinto de primaria, personero estudiantil en bachillerato, aspiré al consejo de Tolú y perdí, aspiré a la alcaldía de Tolú y perdí. En todos esos momentos, mi papá estuvo apoyándome con lo poco que tenía, porque no somos de una familia de plata. Lastimosamente, no pudo ver ahora que su hijo es congresista porque murió en el 2020 del corazón, pero yo sé que en el cielo debe estar orgulloso. Claro que sí, algún día quiero ser presidente, que si en el 2026, no creo que en el 2026, yo creo que para la presidencia de la República sí uno necesita cierta edad, cierta experiencia, ciertos momentos vividos, necesita también recorrer algunos otros cargos en donde administres presupuesto, ya sea un cargo de alcaldía, gobernación o ya sea un ministerio. Conocer de la cosa pública. Yo soy administrador público y soy gestor público de la Universidad de Cartagena. Yo sé toda la teoría, yo sé cómo funciona el Estado, yo sé cómo se roban la plata, yo sé cómo acabar la corrupción, pero sí creo que quiero dar otros pininos para llegar a ser un buen presidente, porque no es ser presidente, es ser el mejor presidente que ha tenido Colombia. Bueno, Okay, hoy gracias. le quiero, Miguel, decir a mucha gente que nunca tengo la oportunidad de darle la palabra. Hoy vamos a compartir con otras personas nuevas que además queremos conocerlos. Darlene Lenis está ahí. Si Darlene Lenis está ahí, por favor, haga su pregunta y se alista Vanessa Simmons. Hola María Teresa, ¿Cómo ¿aló? está? Dale, Bien, Darlene. gracias a Dios. Pues ustedes ya saben que acá son las 2:00 y pico de la mañana.
yo quiero decirles que soy una compatriota, una enamorada de mi tierra. Y bueno, con María Teresa ya más o menos nos hemos comunicado y pues preguntas no tengo. Solo quiero decirles que estamos trabajando mucho con el corazón, doblando rodilla. Yo quiero contarles de que tenemos con un grupo de amigas el proyecto de promover que Colombia es de Dios. Amén. Ya por ahí se ha visto en unos flyers que repartimos, tenemos nuestras camisetas y yo quisiera que de pronto se viera en la bandera el mapa con Colombia es de Dios. Tenemos que entregarle nuestra patria a Papito Dios, si no, estamos en la pita. Muchas Así gracias, me es. encanta verlo. No me dejo Darneli, ver porque gracias, mi estoy en amor. pijama, cansada. Entonces, un día me dejo ver. No te preocupes, Gracias, Darneli. pero Un abrazo enorme. tú sabes, Gracias, Darlenis está en Polito. Suiza y en Suiza pues obviamente es de madrugada, pero yo valoro tanto porque tú sabes, Miguel, que hay mucha gente que tenemos la esperanza primero en Dios y luego en los hombres con buena fe. Y Un Así. saludo a todos. sí, ¿Qué dale, más, Isaac, Miguel? dale directo al grano, a ver. Directo al grano. Quiero que me hables del clan Torres. ¿Qué opinas? Esto mueve Mira, la política por detrás. Ustedes lo saben. sí, 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 sí. Mira, lo que pasa es que con tanta corrupción que hay aquí en Colombia, Colombia tiene sus clanes en cada territorio. Yo conozco, pues obviamente, del clan Caicedo en el Magdalena, que le ha hecho mucho daño al Magdalena y que ha sido el financiador número uno de las campañas de Petro. Conozco de muchos clanes en la costa Caribe que han llegado pues a empobrecer las regiones de Colombia y a enriquecerse ellos. El clan Torres, te soy sincero, lo he escuchado, sé a quiénes se refieren, pero no lo tengo en realidad 100% presente. Sé que financiaron la campaña de Petro, lo general, sé que metieron dineros al pacto histórico y sé que han hecho cosas ilegales. Pero describirte al clan Torres, te digo mi hermano, que no sé en específicas cuentas con tantos clanes que hay en el país, cosas específicas del clan Torres. No sé si de pronto tienes otra pregunta. No, es de a una por una porque mire, estos son 50 y pico, 60 personas que van a levantar aquí la mano. Mira, Vamos con me toca, Claudia, me perdóname. pasé, perdóname, María Teresa, es que no podía yo abrir el Oh, micrófono y Luis por eso me Eduardo, saltaste. bienvenido. Dale, Ok, dale, Luis gracias, Eduardo. gracias. Bueno, yo conocí a Miguel y el gusto lo tuve aquí en Houston cuando vino hace un año largo, en el junio del año pasado. Ok, y mi primera pregunta y es la única que tengo en este momento acerca del artículo 109. Y él me contestó muy olímpicamente, nunca se ha sacado un presidente de la República. Y sigues pensando lo mismo porque es hora de que hagamos lo que dice ¿Cuándo fue que Buchaim. hablamos nosotros? Porque sí sé que me preguntaste sobre eso, pero no me acuerdo cuándo fue. Eso fue en Katy, aquí en Houston, en junio del año pasado. Era tu viaje que habías hecho aquí a Texas. ¿Ok? Y yo fui en una mesa grandísima, en una comida que tuvimos allá, que yo te dije, ¿y por qué el 109 no se aplica? Cuando ya sabía yo que Abuchaibi estaba hablando de eso, que ya había pasado tiempo y nada. Y me respondiste en eso olímpicamente. ¿Te acuerdas? Sí, Nunca sí, hemos por sacado a un supuesto. presidente de la República. Claro, nunca se ha sacado un presidente de la República, mi estimado Luis Eduardo. Se han destapado escándalos de corrupción como el de Odebrecht con Juan Manuel Santos, como el de Samper, como ahora el de Petro, y al final terminan pagando los platos rotos los que están debajo de la pirámide y nunca los que están encima de la pirámide. ¿Por qué creo que no se va a llevar a cabo? Primero, y que no conviene. Yo creo que no, a mí me encantaría que a Petro lo echáramos de la presidencia, me encantaría. Pero ustedes se acuerdan en el año 2012 o 2013, cuando a Petro lo sacaron de la alcaldía de Bogotá, ¿qué fue lo que pasó? Que tuvo Sí, el carácter Ordóñez, que para mí fue un Ordóñez, exacto. magnífico procurador, de sacarlo de la alcaldía. Lo que pasó con Petro, que eso se volvió un fenómeno, porque Petro no era un fenómeno.
Petro no era un fenómeno en el país. Y después de que Petro lo sacaron de la alcaldía, Petro se volvió un fenómeno nacional y fue Victimizó cuando y lo aspiró. volvió Y ídolo. claro, lo lancé enseguida el 2018, quedó con la segunda votación y ahora es presidente en el 2022. Si a Petro lo sacan hoy del poder, o sea, si Petro no termina en el 2020, en el 2026, te garantizo que va a tener todo el discurso. Hay las pruebas, porque yo estoy de acuerdo, están las pruebas. Yo lo denuncié en la comisión de acusaciones, porque lo denunció Fico, lo denunció Miguel Uribe y lo denuncié yo. Yo lo denuncié con pruebas por la financiación ilegal de la campaña y por pasarse los topes. Pero imagínense si bajamos a Petro hoy. ¿Qué pasaría? Se vuelve otra víctima y gana el 2026. ¿Qué pasaría? O no, yo quiero que me responda creo que se llama Luis, el que me realizó la pregunta. Ok, perdón. Ok, entonces, punto, ahí Miguel. o sea, Luis, entonces yo te contrapregunto. ¿Qué crees que pasaría si bajamos a Petro? Nada, porque en el 2014 Petro era el demagogo que siempre ha sido y todo el mundo, los jóvenes y todo lo que quieras tú decir, petristas, pero hoy en día con toda la evidencia que tenemos, Petro tiene que salir, que es lo que dice el viejito Abuchaibe. Por Ese es el supuesto, punto. Tenemos que aplicarlo. yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo que tiene que salir, pero yo miro más que todos los efectos de su salida. O sea, yo estoy de No acuerdo con que creo. tiene que salir, pero yo miro los efectos de su salida. Yo estoy más de acuerdo con que hay que meterlo preso después del 26 y que vaya a la cárcel. Con eso estoy de acuerdo yo. Pero que interrumpamos su mandato, no sé qué pasaría. Tendría toda la excusa, la oligarquía, la élite, los blanquitos ricos de este país tumbaron el primer gobierno popular del pueblo. O sea, yo me imagino ese escenario, a mí me encantaría, pero yo me lo imagino y creo que no sería favorable tanto para el país como para nosotros electoralmente. Porque esta gente hoy, ¿por qué están tan bajos en las encuestas? Porque no tienen a quien echarle la culpa. Uribe está callado. No tienen a quien echarle la culpa. ¿A quién le van a echar la culpa si no hay tampoco un líder único de la oposición porque hay tantos líderes? Entonces, al bajarlo del poder en el 2025 y no termina un año de su mandato, ¿qué crees que va a pasar con el petrismo? Yo denuncié a Petro en la comisión de acusaciones. Hemos hecho las denuncias contra los representantes de la comisión de acusaciones que se prestaron contra esta sinvergüenzura. ¿Ya? Estoy de acuerdo con que tienen que pagar todos los responsables, pero lo que sí me preocupa es que se baje a Petro y después el efecto que vaya a ocasionar en el 2026. Ojalá lo metan preso después del 26. Bien, pero Miguel, ¿en qué van esas denuncias? Sería la siguiente pregunta. Esas denuncias tú las pones, la pone el senador Miguel Uribe, bla, bla. ¿Y qué pasa con eso después? Y se alista Claudia y posteriormente Jaime Gaviria y luego Vanessa Simons. Y van a preguntar en línea. Bueno, tú sabes, María T., que cada figura tiene una investidura diferente. En el caso de Nicolás Petro, obviamente que está también metido en todo este escándalo, el competente para investigarlo y para juzgarlo es la fiscalía, para investigarlo en la fiscalía, para acusarlo. En el caso del presidente, hay todo un debido proceso, por decirlo así. Entonces, ya nosotros llevamos las denuncias a la comisión de acusaciones, que está nada más en la Cámara de Representantes. La comisión de acusaciones tiene que darle el seguimiento a estas denuncias, abrir la investigación, ¿ya? Y después llevar esto al Senado para que sea el Senado quien vote si el presidente debe ser sancionado o no. ¿Qué está pasando hoy? Que la comisión de acusaciones está en cabeza de una cantidad de bandidos que, según los testimonios de Olmedo, recibieron dineros ilegales de la plata de los carrotanques de La Guajira y por esa razón no han querido abrir las investigaciones contra Petro y por esa razón no han querido hacer efectivo el cumplimiento del artículo 109. ¿Qué creo yo? Tiene que abrirse la investigación. Vamos a esperar quién queda de presidente ahora en la comisión de acusaciones. Por ejemplo, ahí está Hernán Cadavid, que hace parte del Centro Democrático. Ojalá él se lance a la presidencia de la comisión. Dudo que quede porque obviamente la puja con mermelada, uno competir con la mermelada es muy difícil, porque nada más el voto de uno contra la planadora del gobierno. Pero creo que debe hacer el ejercicio Hernán Cadavid de lanzarse a la presidencia de la comisión de acusaciones y pues obviamente si queda
hacer el resto que se debe de hacer. Pero las investigaciones, yo confío en la justicia. Yo confío en la justicia de Colombia porque yo soy obviamente víctima también de persecución judicial por parte de la izquierda y he visto cómo la justicia ha fallado a mi favor. Entonces, la justicia a veces tarda, pero llega. Senador Polo Polo, buenas noches. Me perdí la reunión aquí en Houston cuando estuvo. Qué pesar que no lo pude conocer ese día, pero bueno, estamos aquí ahora y estamos viendo qué podemos hacer por nuestro país. Entonces, lo que hice fue que el día de la votación fui y voté y me fui directo al aeropuerto y me di cuenta en el aeropuerto que ganó Petro. Y es que unos días antes ya habían sacado la votación de Miami y resulta que el algoritmo que salió en las mesas en Miami, la persona que decía, mire, aquí votaron 7 personas por Petro y nos pusimos a revisar y en el algoritmo salió que votaron 70 de esta sola mesa, que no vinieron 70, mi sola mesa no vinieron 70. Le pusieron un 0. Ajá, entonces el algoritmo salió por 10. Entonces ahora, como decía la señora ahorita, necesitamos entregar a Dios nuestro país. ¿Cómo podemos hacer desde el Senado? Poder buscar y poder unirnos realmente a que haya un temor de Dios, que haya un temor reverente, Perfecto. porque mira, la gente se ha vendido por mermelada, se han vendido por 2 pesos y mira lo que está pasando en Venezuela y necesitamos unirnos y hemos aprendido esta semana cómo se puede recuperar un país. Necesitamos trabajar en eso, en esa rectitud. Clau, Muchas gracias. bueno, yo te respondo así por encima, porque me hablaste del tema de los fraudes electorales y eso es algo que siempre se habla aquí en estas discusiones. El que se deja robar una elección, se la deja robar por pendejo. Esa es la realidad. Y yo te hablo porque yo soy testigo de eso. A mí me intentaron robar una curul. A mí me intentaron robar una curul. ¿Y qué hice yo? Me fui a la boca de la urna. Busqué los certificados electorales, los G14, los descargué porque estaban en la plataforma de la registraduría. Empecé a comparar, me di cuenta que en una mesa, el E14, 20 votos y de pronto, cuando tú pasabas ese E14 al E24 o al E26, te me ponían 0. ¿Dónde estaban esos 20 votos? Y así me hicieron en muchas mesas del país. Fueron más de 1.400, 1.300 votos que alcanzamos a revisar, que después fuimos a reclamar al Consejo Nacional Electoral. Mira lo que está pasando hoy en Venezuela. En Venezuela, ¿cuántas elecciones no se robaron? Muchas. Pero ¿por qué la de hoy es diferente? Porque María Corina es experta en los temas electorales y María Corina ya sabía que se avecinaba un fraude y preparó a toda la gente a que le tomaran foto a las actas, a que estuvieran pendientes en las mesas. Y hoy todavía la elección de Venezuela no se ha legitimado delante de los demás países precisamente porque tienen como demostrar que sí hubo fraude. Entonces, nosotros aquí en Colombia tenemos que armarnos de la misma manera. Obviamente, para hacer eso hay que estudiar, hay que prepararse, porque no es ir a pelear por pelear, o sea, es saber pelear. Entonces uno tiene que saber qué significa un E14, un E24, un E26, cuál es todo el proceso electoral, cuáles E14 son válidos, cuáles no. Y al final, cuando uno tiene el conocimiento y pelea, tiene la razón. Entonces, el que se deja robar una elección es por pendejo. El Centro Democrático creo que se dejó robar 2 curules. Y muchas veces se lo advertí al Centro Democrático. Ojo que les están robando los votos aquí, hagamos algo. Y yo no sé al final qué actitud tomó el Centro Democrático porque terminaron pues perdiendo esas 2 curules en el Senado. ¿Ya? Otro partido, el liberal, lo mismo. Se la robó en el pacto histórico. ¿Ya? Entonces, fraude hay, obviamente, y en todas las elecciones, pero de uno depende si se hace fraude o no. Muy bien. Vamos entonces con Jaime Gaviria y luego Vanessa Simmons, que ya la habíamos anunciado. Acá tengo las manos y voy a ir en ese estricto orden. Jaime, rápido y al grano. Gracias, María Teresa. Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto verte por acá. Muchas gracias por asistir a nuestros foros. Pregunto, ¿cómo rodeamos a la institucionalidad para que se sienta respaldada por el pueblo? Y 2, ¿cómo presionamos a la Fiscalía para que tome acciones y cumpla con sus funciones jurisdiccionales de acusar ante los jueces a los responsables de todo este proceso de corrupción que nos está ahogando? Lo primero que hay que dejar claro es que yo creo que aquí todos sabemos que esta fiscal es una fiscal sin vergüenza. Lo que hizo
con este guerrillero que el ejército capturó en las carreteras de Antioquia no tiene precedentes. Mandar a que la justicia suelte ese guerrillero es algo impresentable. Y por eso María Fernanda Cabal denunció esa acción de la fiscal. Entonces, hoy tener esperanza en la fiscalía, imposible. O sea, aquí no podemos tener esperanza en la ¿Cómo la fiscalía. podemos presionar? ¿Hay algún mecanismo legal en el Congreso para presionar a la fiscal, llamarla a rendir cuentas? Los únicos que pueden presionar a la fiscal general de la Nación son los magistrados de este país. ¿Ya? Entonces, lastimosamente, a los ciudadanos lo único que les queda es manifestarse públicamente en protesta en las calles o hacer un paro. Ese es el único mecanismo de presión que tienen los ciudadanos en Colombia para presionar a la fiscalía en este caso para que abra las investigaciones o para que acelere esas investigaciones. O a los magistrados para que le llamen a rendir cuentas a la los fiscal. magistrados. Ese es el único mecanismo. Porque decirte yo, vaya y métanse a la fiscalía, invadan la fiscalía, enciendan, imposible, no puedo hacerlo. Porque ese es un modo operandi de los violentos de la izquierda. No. Yo no puedo hacer eso porque sería incluso ilegal y me podrían hasta destituir por eso. ¿Ya? Entonces, lo único que pueden, yo me imagino que el senador Miguel Uribe, porque yo no puedo explicar la respuesta de Miguel Uribe, pero cuando Miguel Uribe dijo rodeen a las instituciones, me refiero al tema de apoyar a las instituciones públicamente y en el caso, por ejemplo, como cuando se quisieron meter en la Corte Suprema de Justicia, esta gente, ¿se acuerdan que se querían meter en la Corte Suprema, que los magistrados estaban sitiados, que enseguida la ciudadanía, los medios de comunicación salieron a respaldar los congresistas salieron a respaldar a la Corte? Aquí estamos nosotros, ustedes no están solos. Yo imagino que se refiere a respaldar a eso. Los otros mecanismos de presión legales ya los haremos nosotros vía Congreso de la República, ya los haremos con denuncias, con demandas, etc. Pero por parte de la ciudadanía, lo único que les queda es ejercer presión en redes sociales, hacer manifestaciones o hacer un paro ni el berraco. Bueno, gracias. Vamos Bueno, ahora. ¿usted le jalaría eso? Claro con la respuesta, ¿no? Sí, ahora ¿usted le jalaría a liderar un paro el berraco? ¿Qué pasa? Que para hacer un paro ni el berraco, yo puedo salir hoy y hagamos un paro, pero muchos sectores empresariales de este país no quieren irse a un paro. Y muchos sectores empresariales de este país no están conectados con la política, no les interesa la política. O sea, así como hay empresarios, pequeños empresarios que están recibiendo los golpes, o medianos empresarios que están conscientes de la situación económica del país, así también hay mega empresarios que están conectados o enchufados con el Estado y que tienen la verdadera potestad para ejercer una presión económica en el país. Dudo que ellos quieran hacer un paro. Por ejemplo, el sector, ¿ustedes se acuerdan cuando cuando tumbaron a Rojas Pinilla? No me acuerdo la fecha, creo que fue 57. El paro que le hicieron, que hasta los de las carreteras se fueron a la Plaza de Bolívar, que los banqueros dejaron de funcionar. Yo no creo que hoy los banqueros vayan a hacer eso. De pronto los camioneros. Entonces, eso se necesita de una organización, así como la izquierda organizó ese paro, porque eso fue una toma guerrillera organizada. Necesitamos de una organización para poder hacer algo que ejerce una presión real. Porque por lo visto con las marchas, esta gente, las calles, como que no les son suficientes. Bueno, espero que te haya satisfecho mi respuesta. Muy bien. Miguel, vamos ahora a escuchar a Vanessa Simons. Nunca la hemos tenido aquí y hoy le prometí a mucha gente que nunca participa que va a participar. Vanessa, corto y al grano, por favor. Muy buenas noches, Miguel. Un saludo enorme desde Nueva York. Soy tu fan número 1. Me encanta lo que estás haciendo. Oye, he ido 2 veces a Nueva York y no nos hemos visto. Pero nos vamos a ver porque yo te voy a invitar a un evento. Tú vas a ser mi invitado especial. Te lo anticipo desde ahora. Y como ya me robaron 2 de las preguntas que pensaba hacer, te voy a hacer una pregunta un poco personal. Cuando tú seas presidente de Colombia, porque lo vas a hacer, ¿qué podemos esperar las madres de las víctimas de abuso sexual infantil para justicia por el dolor y el daño que le han hecho a nuestros hijos? Lo primero, tú sabes que el presidente es quien terna, quien manda la terna para la Fiscalía General de la Nación, para elegir al fiscal general de la Nación a la Corte. Yo creo que
los 3 candidatos míos o candidatas, cuando Dios quiera y lo permita, que acepten mi nominación, uno de los requisitos tiene que ser eso, que se comprometan desde la fiscalía a hacer efectivo todas esas medidas o todas esas denuncias o a perseguir a todos esos criminales que han, pues, obviamente cometido esos crímenes en contra de esas mujeres. Sería uno de mis compromisos. Bueno, yo soy Adriana Barona, soy del Valle del Cauca, vivo en Oklahoma, Estados Unidos, y viví por más de 20 años en Venezuela, soy especialista en gerencia de Estado, y yo tengo una referente a lo que dijo Miguel Polo Polo, mi admiración, mi respeto. Hay algo que le quería preguntar, aunque usted dice que la oposición colombiana está unida. Pienso que realmente no está aún y hay mucho camino por recorrer frente al régimen de Gustavo Petro. Petro es operador político en Colombia de toda la política del régimen chavista y él está trabajando, mientras nosotros estamos haciendo foros, él está trabajando más a la avanzada. Nosotros tenemos que lograr que en estos foros haya gente de la comunidad más desposeída, de estratos bajos, para que se familiaricen con todo esto que está pasando. Porque la única manera de sacar un presidente es teniendo a toda esa población como junto con todos los líderes políticos de la oposición colombiana. Así que en Colombia los líderes políticos tienen que estudiar más a fondo cómo ha sido el proceso venezolano y cómo deben manejarse frente a con lo que se espera, porque realmente las votaciones no se pierden, y me disculpa, senador, por ser pendejos, sino porque el régimen va a llegar un momento que va a ser tan poderoso que va a manipular las organizaciones del Estado a su favor, y ahí es donde se van a perder los votos. Qué gusto recibirte en estos chats, en estos conversatorios, porque aquí la idea que planteamos siempre es poder conversar y conocer la comunidad. Fíjate, Miguel, interesantísimos conceptos de la comunidad que se suma a estos conversatorios. Todas estas, no, y muy válido, Mariate, yo creo que muy válido el comentario. ¿Cómo es que es el nombre de Adriana Barona? Adriana, muy válido, y más porque ella lo vivió. Yo no soy pesimista de decir que ya estamos perdidos, porque yo creo que sí puede haber una esperanza en el 2026, ni tampoco soy de esos que se calman y dicen, no, Colombia jamás será Venezuela. No, o sea, yo no estoy ni en un lado ni en el otro. Yo creo que sí tenemos el riesgo de perder nuestra democracia, pero creo que también hay unos factores que diferencian la Venezuela del 99 con la Colombia del 2024. Petro no tiene el nivel de popularidad que tiene Chávez. Petro no tiene el acercamiento hacia las fuerzas militares como sí lo tenía Chávez. Y Petro no tiene esa chequera tan abultada como la tenía Chávez. Sí tiene chequera, pero no tan abultada. Por eso digo, no soy de los pesimistas que ya nos perdimos, ya este país se volvió Venezuela, pero tampoco soy de los que dicen, no, esto no va a cambiar, pero eso en el 2026. Obviamente tengo mis precauciones, hay ciertas diferencias, pero hay que seguir en la lucha. Bienvenida, la reina de Costa Rica. Gracias, tú siempre tan amable. Y Miguel. Esa regia, te ves bella. Sí, se ve súper elegante. Ay, gracias, porque bueno, me traté de... Carolina Herrera. Ay, tan bello. Bueno, ve, a mí me encantó tu discurso del Senado. Me encantó. Y yo, ay, qué bueno, y se salió Petro. Y bueno, te felicito. Mira, gracias. Yo trabajo sobre todo con comunicación y mente. Entonces, para mí es muy importante, yo veo que pongamos lo que tú comenzaste a decir, son egos enormes que los impiden que se unan, ¿ok? Que todos quieren ser candidatos y todos quieren ser presidentes. Así es.
Pero yo preguntaba y yo decía, ¿qué estrategia de comunicación podríamos hacer, pero que fuera positiva? Entonces, la comunicación siempre es tan importante. Y si nosotros como personas aquí afuera, aquí en el extranjero, pudiéramos, a través tal vez de María Teresa, que es quien nos une, tener ciertas comunicaciones que nosotros podamos replicar para toda nuestra gente, pero que fuera unificado, no que cada cual lance y lance, porque yo le pregunté a David y él dijo que no, que replicáramos lo que nos gustara de las personas, pero eso no es así, porque nosotros necesitamos unidad. Gracias, Entonces, Rita. Muy sí, te importante. presenté. Muy Mi Clau, importante. mi Clau, Sí, dime. excelente, por supuesto. Lo que pasa es que a veces el drama y el pesimismo vende mucho más que la esperanza. Entonces, en un mundo en donde ahora todo es los likes y todo es a veces ser un poco dramático, me imagino que te hace un poco más viral. Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que tenemos que empezar a dar un discurso mucho más esperanzador y más Lo a que esa gente que está decepcionada, que votó esperanzada por este gobierno y que está decepcionada. Bueno, sigamos con el conversatorio. Aquí está Mafe García. Mafe es otra de esas gladiadoras de la espada de Democles. Mafe García, queremos escucharte y que te conozca la comunidad, porque eres una gran guerrera también, una mujer que para meterse a la calle y buscar el voto y líder comunitaria, increíble. Mafe, ¿estás ahí? Gracias María T. Bienvenido, senador, un gusto conocerlo. Hay algo que a mí me quedó sonando, que para las elecciones del 2026 no vamos a llegar unidos. Desafortunadamente, y con todo el respeto, la admiración y el profundo agradecimiento que tengo por el doctor Álvaro Uribe Vélez, creo que el Centro Democrático cada vez va en picada, no por ustedes los congresistas, sino como ya lo han dicho varios de los compatriotas que aquí nos acompañan, es de la desbandada de los militantes. Y si usted está diciendo que van a llegar desunidos para el 2026, entonces, ¿qué nos espera si no nos unimos desde ahora? Ok, Esa es mi Mafecita. Yo quiero agradecerte infinitamente, Mafe, porque ella es de los héroes urbanos que nunca nadie saluda ni agradece, pero yo que conozco el trabajo, te quiero decir hoy frente a todos, gracias. Acá la pregunta para Miguel entonces es, concretamente, ¿qué nos espera para el 2026? O si no vamos a ir unidos. Exacto, es que él ya lo dijo, no van a llegar unidos al 2026, la derecha Bueno, no llega. Lo que Entonces, tú estás planteando es tu preocupación. Es la preocupación como tal, porque vemos que la izquierda, desafortunadamente, para que Petro baje de ese trono que él se está atornillando, va a ser muy difícil, como los acompañado de los criminales que él tiene alrededor en el Congreso, como ya lo dijo el senador y que todos lo conocemos. Perfecto. Entonces, gracias, Mafecita. Vamos a ir dando vuelta a esto Dale. rápido. No, Senador, tengo pero un millón de preguntas. primero para saludarla, que no la saludé, Dale, obviamente, dale. enviarle un abrazo a mi corazón. Espero volver a Miami, si Dios todo por eso me lo permite, y conocerte personalmente y darte el abrazo pues en persona. Lo que pasa es que siempre ha sido así. Todos tienen aspiraciones y tú no puedes obligar a los otros a que renuncien a esa aspiración por una causa común que debería el ser, pero la gente no lo hace. Y más en política donde los egos son tan elevados, ¿ya? Entonces, la única alternativa que hay es una alternativa democrática preelección presidencial para que cuando ya sea la elección presidencial, sí llegue un solo candidato. Ya eso se hizo cuando Duque, que estaba Marta Lucía, que estaba Ordóñez y quedó Duque de candidato y al final fue nuestro candidato de la derecha. Lo hizo Petro la vez pasada con Francia Márquez y con otros dos más que estaban en su lista y al final fue Petro el candidato de la izquierda y lo podemos hacer nosotros en el 2026. Lo que pasa es que nosotros no podemos, y hasta es mejor, ¿no? Porque alcanzamos a medir electoralmente cómo estamos preelección presidencial, o sea, no vamos a ir a ciegas a la elección presidencial. Entonces yo creo que eso no es división, nosotros tenemos que preocupar por eso. Lo que hay es que, exacto, lo que hay es que plantear un proceso democrático donde todos participen y que sea transparente. No encuestas, porque ya no confiamos en esas supuestas encuestas
porque ponen a candidatos que no nos convienen, pero sí un proceso en donde nosotros podamos elegir previo a la elección presidencial. Perfecto. Yo quiero darle un saludo muy especial y una bienvenida muy grande a Jacqueline Lozano. Jacqueline Lozano es una líder, una activista política importante. Jacqueline, quisiera saludarte, tener el placer aquí de que le hagas la siguiente pregunta al representante Miguel Polo Polo. Gracias, muy amable. Gracias, María Teresa. Tu trabajo también es de admirar. Esto que veo es la intención de unificar algo que se ve, como han dicho, no hay mucha esperanza para poder sacar un solo candidato. Doctor Polo Polo, mi admiración siempre apoyándole. Soy Jacqueline Lozano, soy la coordinadora internacional de la Gran Marcha Nacional. Trabajamos contigo, ya sabes, el 15 de febrero estuvimos ahí ayudándole y apoyándole. Maravilloso. Sí, estuvimos ahí y sabes que contamos con usted. Usted siempre cuente con nosotros, siempre y cuando sepas que vamos a salir como pueblo a marchar. La cuestión es esta. Mira, la cuestión es esta, Polo Polo. Preocupante sí lo que está pasando en Venezuela, pero te digo algo, nosotros, eso que está pasando en Venezuela, nosotros lo vivimos en las presidenciales. Nosotros vimos cuando empecé como con Fuerza Antifraude revisando las E14, yo soy pionera de Fuerza Antifraude, nos quedamos anonadados de ver toda la prueba existente y pública, porque es que fue pública, sobre la E14 y cómo la registraduría y cómo los partidos y cómo los líderes abrazaron a Petro como vencedor cuando realmente no daba para eso. Y ahora nos damos cuenta, ya para qué contar la historia, la están investigando, este señor se pasó, se violó unos topes electorales. La situación que está pasando ahorita o sea, te pregunto, esa relación Petro-Maduro, esa forma de cómo ellos hacen fraude también en las elecciones, esa unidad horizontal que hay en cuanto a PDVSA, Ecopetrol, en cuanto a la liberación de Saab con Biden, con Kamala también, el entregar, el quitarle toda bloqueo económico y sobre todo aspiraciones petroleras con Maduro en esta situación, hasta Trump lo dijo. ¿Cómo es que nosotros vamos a enfrentarnos para el 2024, tal vez con un apoyo ya de un Nicolás Maduro que se fajó, supongámoslo, si continúa así, que se fajó estas elecciones tan fraudulentas? Hay una esperanza, y es que el registrador nacional de Colombia, el actual registrador nacional de Colombia, no es petrista. No, y es un registrador que, entre otras cosas, es un verdadero registrador porque no tiene una afiliación política. Porque a la hora de tener una afiliación política, usted siempre va a tratar de beneficiar al lado que usted quiere o al lado que usted le convence. El tipo viene de ser magistrado del Consejo Electoral, siempre se ha desempeñado en el campo electoral. Podríamos decir que es una persona de centro, que es una persona moderada. Y yo confío en el registrador nacional actual que tiene Colombia. Ya lo conozco, de hecho fue una de las personas que votó a favor para que me devolvieran mi curul en el Consejo Nacional Electoral cuando yo interpuse las demandas. Él fue uno de los que revisó y dijo, sí señor, aquí hay fraude, le quieren quitar la curul a Polo Polo. Entonces yo confío en esta persona. Esa es una voz de esperanza, pero el cómo nos organizamos, yo creo que ahí sí deberíamos de sentarnos con los grandes opositores de este país, con el señor Álvaro Uribe Vélez, deberíamos sentarnos con el señor Pastrana, deberíamos sentarnos con Vargas Lleras en caso tal, pues quiera unirse a esta gran alianza y pues organizarnos en torno a no dejar que nos hagan fraude electoral, porque sí hubo fraude. Lo que pasa es que en el momento en que se hizo el fraude nosotros no estuvimos pilas, pero sí hubo fraude. Yo porque tuve tiempo después de demostrarlo, porque lo mío fue mucho antes de la elección presidencial, ¿ya? Pero en una candidatura a la presidencia es muy difícil. Por eso hay que organizarnos de tal manera que cuando llegue la elección no se presenten este tipo de situaciones como se presentaron en el 2022. Lo vuelvo y lo repito, confío en el registrador nacional,
confío en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, confío en los magistrados del Consejo de Estado. Miren cómo han fallado a favor de la destitución de varios miembros del pacto histórico. Miguel, y yo diría que ayudemos a empoderarlos, mandémosles cartas, felicitémoslos, hagámoslos sentir que ellos de verdad tienen el respaldo de toda la diáspora. Claro, porque se han parado firme. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente, Polo, gracias por representarnos tan bien y me encantó que te conocí en Houston. Mi preocupación es la siguiente. Yo ayudé en las elecciones de Houston y también fui testigo electoral y también me eliminaron varias veces injustamente porque hubo fraude, eso es parte del fraude. Estoy muy preocupada y quiero preguntarte si sabes o pueden empezar de ya a formar un equipo de cómo evitar el fraude electoral. Y para empezar, desde un principio, no es justo, como era desde un principio aquí, la mayoría de testigos electorales, especialmente los jurados y los delegados, eran petristas, la mayoría. En este grupo hay personas que lo pueden decir porque son de Houston y vieron eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero tenemos que desde ya hacer algo porque que hubo fraude, lo hubo. Ahí está Jacqueline, que también lo puede confirmar. Yo creo que mi corazón, yo creo que yo puedo enlazarme con María T. Y en el caso de colombianos en el exterior, organizar una conferencia de cómo no dejarse robar una elección. Yo estuve también en la recuperación de la alcaldía de Santa Marta, que recuerden que se iban a robar la alcaldía, Caicedo nuevamente, y fui allá, defendimos a Carlos Pinedo y quedó Carlos Pinedo el actual alcalde. Entonces, nosotros estamos curtidos en ese tema. Yo con mi equipo podemos apartar un día, sentarnos y explicar cómo podemos proteger una elección. Quiero, si Sondra Garvin está ahí, Sondra, si me estás escuchando, tú tienes tenemos una meta, y es lograr, buscando, no sé las posibilidades, pero lo estamos averiguando, la posibilidad de tener el voto digital para el exterior. Pues mi pregunta es concreta. Yo quisiera saber primero si de parte de algunos representantes, incluyéndote a ti, están apoyando la posibilidad del voto electrónico remoto, que es el voto digital para los colombianos en el exterior, que está a punto de ser aprobado pues en el análisis constitucional en la Corte, que hace parte del nuevo Código Nacional Electoral. Yo tengo reservas con el voto electrónico, ¿ya? Para mí, pues o digital, a mí me encantaría que fuera más semidigital, ¿sí? Que usted marque en la casilla, se imprima el voto y usted pueda enviarlo ya sea por correo, o puede enviarlo o pueda echarlo a la urna, sí, pero digital completamente no, me da un poco de suspicacia eso. Y obviamente para facilitar, si estamos hablando de colombianos en el exterior que se encuentran muchos a kilómetros de sus lugares de votación, si es para agilizar eso, si es para favorecerlos, cuenten conmigo en ese sentido. Senador Polo, ¿cómo estás? Nos saludamos hace un año en tu visita a Houston. Felicitaciones por la gestión, muy buena. Rápidamente, Polo, la figura del Fast Track. Tú sabes que, como bien sabemos, en el gobierno Santos se dio esa figura. En semanas, los que votaron por el no, finalmente no tuvieron ninguna validez porque no valió nada ese referéndum. ¿Tú crees, de tu opinión y de lo que puedas sentir de los bancadas de centro derecha, que están adoptando algún mecanismo para que a última hora esta figura del Fast Track, debido a la mermelada que se está repartiendo, pueda llegar a impulsar y darse para una mala constituyente? O ¿tú qué piensas que Mira, se puede hacer para evitarlo? Hans, abrazo. En el caso de la constituyente, ya hay unos mecanismos claros en la Constitución del 91 que deja estipulado cómo se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Ya. O sea, con eso no se combate. Eso que los abogados están buscando y que por decreto, eso es inconstitucional y la Corte lo va a tumbar enseguida, porque precisamente se dejó un mecanismo tan difícil con un margen o con, eso se llama, cuando tú tienes una cantidad de votos, eso se llama umbral, con un umbral demasiado alto de superar, precisamente para volver imposible cambiar esta Constitución del 91 y no estar cambiando de constitución en constitución, teniendo en cuenta de que el invento de la Constitución del 91, que pues obviamente yo la respeto y la valoro,
surgió por parte de unos estudiantes y que ese mecanismo no estaba estipulado en la del 86. Entonces, dejando eso claro, con Fast Track no van a poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿qué pienso yo del Congreso? Allá eso es impredecible, Hans. Hay un día en donde tú ves que se van a hundir la reforma y que está ganando la oposición. Hay otro día en donde el gobierno va fuerte. O sea, eso es impredecible allá. Entonces, decirte yo que vamos a lograr hundir todas las medidas del gobierno, te estoy mintiendo. Pero sí te puedo decir que podemos dar la pelea. Algunas las hemos logrado hundir. El Código Animal de Lozada, que iba a matar de hambre una cantidad de gente. Logramos hundir la laboral, logramos hundir la reforma de la salud, pero otras han pasado como la pensional y ahora como la laboral, que volvieron otra vez a tramitar. Entonces, esa es mi respuesta. Y sí, vamos a trabajar juntos. Todavía pienso mucho que en la 109 puede funcionar y creo que podemos hacer un grupo para hablar o mandar cartas a nuestros congresistas y tratar de empujar esto lo más pronto. Estoy de acuerdo con presionar, totalmente. Por todo de mi parte, un fuerte abrazo, bendiciones, que Dios te bendiga y procura cuidarte mucho en Colombia. Saludos. Muchas gracias, Vivi, que te extraño, Will, abrazo enorme, los quiero. Bueno, nos quedan 3 minutos de conversatorio con el congresista, representante de la Cámara, Miguel Polo Polo. Quiero saber si Ángela Richie está ahí para que salude. Gracias. Sin lugar a dudas, hay líderes. Tú eres una de ellas, María Teresa, que nos reúne, que se te respeta y se te quiere en este país. Y Miguel, con esa fuerza y esa claridad, estamos seguros que tenemos líderes. La pregunta de la noche, sin lugar a dudas, es cómo nos organizamos en defender las elecciones, porque es indiscutible que no las van a robar, es indiscutible. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me da mucho miedo el voto digital, pero pueden haber maneras de hacerse de manera inteligente. Eso es otro tema, pero ¿cómo educamos a la comunidad? ¿Cómo empoderamos al ciudadano de a pie, al que limpia el vidrio y al alto empresario para defender la democracia en Colombia? Tenemos 2 años. Bella, excelente pregunta, y yo creo, voy a ir al grano, corazón. Yo creo que aquí debe de nacer un compromiso en donde mi persona hable con el presidente Álvaro Uribe, que tiene un partido con un presupuesto inmenso, con una capacidad de las regiones inmensas, porque tienen directorios en muchos departamentos, municipios y localidades del país. Sentarnos, que esta persona Uribe busque a Vargas Lleras, que busca a Pastrana, que también tiene otro partido, y ver cómo entre todos nosotros, que somos los partidos de oposición, podamos ver cómo protegemos las elecciones del 2026. Miguel, yo te quería comentar una cosa, y discúlpame que te interrumpa de esta manera. Es importante que antes de que tú cuelgues y de que te despidas, tú sepas que desde el exterior hemos hecho un lobby inmenso. Nosotros ya tuvimos reuniones desde el exterior con Cambio Radical, con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido Mira. Desde el exterior estamos tratando, como colombianos de la diáspora, como colombianos que somos el segundo renglón de la economía nacional, con 10.500 millones de dólares enviados anualmente, casi 1.000 millones de dólares mensuales en remesas. Entre otras, por eso voy a crecer la economía, por la remesa, no por la política de Petro. Claramente, si los colombianos dejáramos de enviar esas remesas, 4 millones de colombianos pasarían a aguantar hambre inmediatamente. Así es. Si nosotros dejáramos de enviar esas remesas, dejarían 6 millones de pagar la renta diariamente. Yo quiero que tú sepas que nosotros estamos buscando equilibrio político. Una catástrofe económica. Desde el equilibrio económico que representamos en el PIB, no tenemos un equilibrio político en el Congreso. Porque claro, le quitaron un representante. Ustedes tenían eso, 2. no solamente eso, lo que nosotros estamos planteando, Miguel, y eso yo quiero que tú te lo lleves en tu corazón, y eso es para tu pensamiento futuro. Nosotros vamos a elegir nuestros senadores del exterior, así sean avalados por otros partidos. Acá en el exterior ponemos 360,000 votos. Con eso nos sacamos 5 senadores que todos los días nos representen y peleen por la diáspora, que somos 6 millones de colombianos en el Congreso. En la medida en la que nosotros mandemos plata y no seamos sino un cheque por el que vienen cada 4 años a pedir unos votos, la diáspora se va a seguir. Y yo te quiero contar, Miguel, 2 cosas antes de colgar. Orlando tiene el infame rótulo de ser la ciudad donde más colombianos se suicidan. No voy a entrar en los detalles de por qué, pero aquí también se aguanta hambre. El colombiano del exterior sufre y sufre mucho. Y esa es la batalla que nosotros tenemos que dar. Nosotros reclamamos la emancipación política.
Y me refiero a que vamos a buscar nuestros senadores, nuestros representantes, así haya una curul, pero nosotros aquí vamos a buscar los votos del exterior para la gente que va a trabajar por nosotros en el Congreso. En la medida en la que no tenemos presencia, simplemente somos nadie, porque así le demos 5 votos al uno, 2,000 al otro, 3,000 al otro. No hay un compromiso de pertinencia, no hay un compromiso de representar ese elector primario. En la medida en la que nos organicemos en el exterior, nosotros podríamos llegar a votar 1 millón de personas, y con 1 millón de personas, el gran legado que le dejamos a Colombia no es 5 senadores o 6 senadores, es voltear ese barco que va para la izquierda, voltearlo para la derecha, porque en el exterior somos más la gente que estamos en el centro derecha y en la derecha. Así que, Miguel, soy pasional, hablo duro, pero esto nos mueve en el Mira, corazón. te voy a decir que te lances tú. Ah, bueno, mi corazón, eso está... ¿Por qué no? Yo votaría por ti. Bueno, pues yo voto por ti. Quiero que te lleves esto en tu corazón, porque a mí me da tristeza que tú te vayas hoy pensando que tú sacaste 2,000 votos que te salvaron por 28 votos. Aquí ya estamos conociéndonos cada uno, y en nosotros hemos visto que tú has puesto la cara por esta diáspora. La diáspora sufre. Entre otras cosas, mi querida María T, me encantaría hacer más. Lastimosamente, hoy no tenemos el poder político y el presupuesto porque lo tiene la izquierda para hacerlo. Pero una vez seamos gobierno, créeme, en el 2026, si Dios lo permite, que allá fijaré mis ojos para esos colombianos en el exterior. Y me encanta la idea de organizarse para votar por esos senadores. Me encanta. Tú quédate en esa lista, porque tú estás en la lista de nosotros, Miguel. Así que esta es una cordial despedida para ti. Quiero que sepas que vamos a pelear ese voto digital con todas las garantías al costo que nos toque, porque eso es lo que nos va a dar la emancipación de la diáspora en el exterior. El día que nosotros le mostremos a los partidos políticos que tenemos la capacidad de organización, que tenemos la capacidad de elegir 5 o 6 senadores, esa es una fuerza que sería brutalmente importante para el país. Así que con eso... Todo, gracias, María T., Vicky, todos los que están aquí, Hans, todo, gracias. Lina Escobar, gracias. Dios me los bendiga. Lina Escobar, Carlos iPhone, ya que, bueno, Adriana Barona. Y aquí quiero que sepan que tienen un representante, que cualquier cosa que necesiten, ahí estoy presto para ayudar. Hoy, Miguel, lastimosamente, no tenemos ese poder tal vez para hacer todo lo que queremos por los colombianos del exterior, pero cuando lo tengamos en el 26 lo haremos. Un abrazo. Polo, entonces resumiendo, tú te encargas de ubicar a la gente en Colombia para esta unidad y defender la votación, y nosotros nos comprometemos desde aquí a movilizar. Perfecto, hagámosle.